Hola, ¿cómo están, jóvenes delegado? Otra vez qué bueno estar con ustedes en la sección de los viernes, en este tiempo que tenemos juntos para estudiar el Salmo 119. Ya vamos bastante adelante, diría que estamos viendo ya la luz casi al final, eh, y sé que hemos podido disfrutar mucho juntos. Así que bueno, les pido que estemos a la expectativa y muy atentos porque estoy seguro que cada vez que abrimos la Biblia Dios nos habla. Y también quiero decir esto, que a veces abrimos la palabra, abrimos la Biblia y estamos esperando que Dios nos hable. Y cada vez que leemos un versículo, Dios está hablando. Y tenemos que ser conscientes de eso. ¿Y cuál es el Dios que nos está hablando? El Dios eterno, todopoderoso. El Dios que es total y absolutamente sabio. Así que oremos y leamos y meditemos y pensemos en todo esto que Dios nos quiere hablar y enseñar hoy. Vamos juntos a orar. Señor, gracias por ese tiempo. Gracias en el nombre de Jesús por poder escuchar y aprender tu palabra. Y te ruego, Señor, que nos guíes en todo lo que vamos a hablar, en lo que vamos a meditar hoy, para que realmente el hecho de estar estudiando este salmo nos anime y nos apasione cada día más por tu palabra. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué bueno. Entonces comencemos. La sección que me corresponde a mí es la letra Ayin y P. Vamos a estar compartiendo dos secciones, ¿cierto? Que van desde el versículo 121 hasta el 136. O sea, Salmo 119, verso 121 hasta el 136. En este caso yo voy a leer en la nueva versión internacional, NBI. Pues ya cada uno en su casa puede leer en la versión que más le guste, que más entiendan, ¿cierto? Entonces comencemos. En este caso yo quiero dividir el Salmo, ¿cierto?, en unas secciones para que podamos entenderlo mejor. Entonces vamos a leerlo de esta manera, ¿cierto? Vamos desde el verso 121, que dice: yo practico la justicia y el derecho. No me dejes en manos de mis opresores. Garantiza el bienestar de tu siervo, que no me opriman los arrogantes. Saltamos al verso 124. Dice: trata a tu siervo conforme a tu gran amor. Enséñame tus decretos. Tu siervo soy. Dame entendimiento y llegaré a conocer tus estatutos. Vuélvete a mí y tenme compasión. Ahí saltamos al 132, disculpen. Como haces siempre con los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad. Líbrame de la opresión humana, pues quiero obedecer tus preceptos. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos. Estas son una serie de peticiones que el salmista le hace a Dios. Entonces, lo primero es que él le pide que no me dejes en manos de mis opresores, ¿cierto? La segunda petición que hace es que no me opriman los arrogantes. Quiero comentar algo con esto. Como nos hemos dado cuenta, durante muchos versículos de este salmo, este hombre le pide al Señor que lo guarde de sus enemigos. O sea, esta persona tiene enemigos. No sé si recuerdan que hace un par de semanas estuvimos hablando acerca de los enemigos que nosotros tenemos como hijos de Dios, ¿cierto? Como cristianos. Uno de esos enemigos es Satanás, el diablo. La Biblia es muy clara cuando dice que Satanás es nuestro enemigo y que incluso anda como león rugiente, ¿cierto?, buscando devorarnos. También la Biblia nos enseña que el mundo también está en contra de nosotros. ¿Qué significa esto? No hablo de todo el mundo, me refiero a el mundo como un sistema, como una manera de pensar y de vivir que va en contra de Dios, ¿cierto? Eso es lo que está en contra de los hijos de Dios. Entonces ahí tenemos unos enemigos. Y este hombre le estaba pidiendo a Dios que hiciera justicia referente a estos enemigos. O sea, que lo guardara, ¿cierto? Que garantizara su bienestar, o sea, que lo guardara. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos guarde de nuestros enemigos? Todo el tiempo. Sobre todo porque tenemos un enemigo, como ya lo he dicho, llamado Satanás, que está buscando nuestra caída, que nos tienta para hacernos caer y que vivamos esclavos del pecado. Y tenemos que pedirle al Señor que nos guarde, ¿cierto?
Ahora, también hay otra petición que él le dice al Señor en el verso 124 que dice, enséñame tus decretos, ¿cierto? Trata a tu siervo conforme a tu gran amor y enséñame tus decretos. Y es muy tremendo porque durante casi que todo el Salmo hasta donde hemos leído hasta esta parte, es muy repetitivo que este hombre le dice al Señor, le dice a Dios, enséñame tu palabra. Y es muy hermoso porque nosotros podemos, a ver, tenemos la oportunidad de estar en la iglesia y que se nos enseñe la palabra, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de compartir en grupos, a través de las redes y se nos enseña la palabra. Pero finalmente, quien realmente nos enseña y nos hace entender la palabra es el Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora no quiero en ningún momento menospreciar a aquellos que nos enseñan la palabra, no, sino antes bendecirlos y darle gracias a Dios por sus vidas. Pero tenemos que entender que quien realmente nos hace entender la palabra es el Espíritu Santo. Es Dios mismo, nuestro Maestro, quien nos hace entender la palabra y quien abre nuestro entendimiento. Por eso todo el tiempo tenemos que estar pidiéndole al Señor que a través de su Espíritu nos enseñe la palabra, nos permita ver aquello que no podemos ver. ¿Cuántas veces leemos un versículo y lo hemos leído por años y pasa que en algún momento de nuestras vidas, en alguna situación lo leemos y de pronto alcanzamos a ver mucho más allá y a entender mucho más allá de ese pedazo de la Biblia, de ese versículo, que lo que habíamos visto antes? Eso es gracias a la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, hay otra petición más, para no quedarme mucho en esto y poder avanzar, y es que el verso 125 dice, tu siervo soy, dice, dame entendimiento. O sea, miren qué tremendo, le está pidiendo al Señor que le enseñe, pero también que le dé entendimiento. O sea, Señor, dame entendimiento para que yo pueda comprender qué es lo que tú me estás enseñando, ¿cierto? Y este hombre declara, tu siervo soy. La pregunta es, tú podrías decir, hey, yo soy un siervo de Dios, yo soy un siervo de Jesús, de Cristo. Podríamos decir eso, o sea, podríamos decir que esa es parte de nuestra identidad, ¿cierto? Ser siervos. Cuando hoy en día estamos en un mundo donde todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere hacerse jefe, todo el mundo quiere imponer sus razones, Dios nos está llamando a ser siervos, pero a ser sus siervos, que es muy diferente. Ahora, verso 132 dice, vuélvete a mí, tenme compasión, ¿cierto? Como haces siempre con los que aman tu nombre. Creo que si preguntamos, nos hacemos la pregunta si amamos a Dios, creo que todos vamos a responder que sí, ¿cierto? Que amamos a Dios y que nos esforzamos por obedecerle. Y lo más hermoso es que acá hay una promesa porque dice que como hace siempre. O sea, Dios siempre tiene compasión de nosotros. Dios tiene compasión de sus hijos. Y creo que podemos hablar tranquilamente y, como decimos, testificar de cuánta compasión ha tenido Jesús de nosotros, ha tenido el Señor de nosotros, ¿cierto? Ahora, siguiente, dice, guía mis pasos conforme a tu promesa. O sea, le está pidiendo a Dios dirección, ¿cierto? Señor, no solamente que me enseñes la palabra, que me des entendimiento, sino que también me guíes, ¿cierto? O sea, a la hora de caminar en mi vida, cuando tengo que tomar decisiones, cuando tengo que decidir si me dejo llevar por esta emoción o no me dejo llevar, si me dejo llevar o no por la tentación, si me dejo llevar o no por esta clase de consejos. Señor, guía mis pasos. Miren lo que dice, no dejes que me domine la iniquidad. La palabra iniquidad significa pecado. O sea, Señor, que no me domine el pecado, ¿cierto? O sea, yo quiero entender tu palabra, yo quiero conocerte, yo quiero tener entendimiento para que no me domine el pecado. Y luego el siguiente verso, que es el 134, dice, líbrame de la opresión humana. Aquí le está pidiendo al Señor que lo libre de la opresión, ¿cierto? Pues quiero obedecer tus preceptos. Y aquí quiero detenerme y decir algo. Hace algunos, en muchas ocasiones, también Natán, que ha estado en estas secciones compartiendo los salmos, lo ha dicho, y es acerca de quienes nos influencian de nosotros, ¿cierto? Y dice, líbrame de la opresión humana porque somos influenciados para bien o para mal. Y aquí es donde tenemos que evaluar qué clase de amistades y relaciones tenemos y a qué nos llevan esa clase de amistades y relaciones. Ahora, no estoy diciendo que Dios nos está llamando como hijos de Dios a meternos en una burbuja y solamente estar juntos entre nosotros, no, ni mucho menos. Pero tenemos que anhelar tener amistad y relación con la iglesia, con hijos de Dios, con personas que realmente aman a Dios, ¿cierto? Y cuando estamos con aquellos que no conocen la palabra, que no siguen a Jesús, que no quieren caminar con Dios, ser influencia para ellos y no ser influenciado por ellos.
Porque cuando como iglesia, cuando como jóvenes, como familia, somos influenciados por el mundo, entonces dejamos de brillar. Y mire lo que dice, siguiente petición, dice, haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Está hablando de la luz. Recordemos que la Biblia dice en Mateo capítulo 5 que somos la luz del mundo. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Y si nosotros nos dejamos influenciar por la manera de pensar del mundo, entonces no vamos a estar mostrando y alumbrando con esa luz y teniendo esa sal, que es el mensaje de Jesús, ¿cierto? Del Evangelio, que es lo que podemos vivir y compartir con otros. Entonces, hasta acá hemos compartido las peticiones, ¿cierto? Ahora, lo otro es que, obviamente, si ustedes se dan cuenta, hay unos versículos que me salté. Lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque estos versículos describen otra sección que lo he llamado la vida del salmista, ¿cierto? O las realidades en la vida del salmista. Entonces, el verso 123 dice, mis ojos se consumen esperando tu salvación, esperando que se cumpla tu justicia. ¿Qué clase de justicia está esperando este hombre que Dios haga? Bueno, lo más tremendo es que todo el Salmo 119 se refiere a la palabra, ¿cierto? Se refiere a estar enfocados en la palabra. Y cuando leemos todo el contexto de esto, nos damos cuenta que este hombre le pide a Dios justicia justamente porque estos opresores lo que quieren hacer es desviar a este hombre de la palabra, es desviar a este hombre de su fe. Y eso es lo que quiere hacer el mundo con nosotros y es lo que quiere hacer Satanás con nosotros, desviar nuestras vidas de nuestra fe sincera y honesta y apasionada por Jesús. Y no podemos permitir eso. Y quiero decirles algo, recuerden que lo leímos en la palabra, Dios va a hacer justicia. Y en Apocalipsis dice que Dios va a juzgar a Satanás y que va a ser echado en un lago de fuego eternamente. O sea, él va a ser juzgado. Y también el mundo que no ama, sino que odia a Dios, también va a ser juzgado. Así que Dios iba a hacer justicia, ¿cierto? Ahora, el verso 127 dice algo muy tremendo y creo que lo que vamos a leer de acá en adelante nos va a poner a pensar bastante, porque dice, sobre todas las cosas amo tus mandamientos. Repito, estoy en el 127. Sobre todas las cosas amo tus mandamientos, más que el oro refinado. Y quiero que nos preguntemos, ¿nos importa más obedecer a Dios que el dinero? Eso es muy importante, porque Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, ¿cierto? No se puede servir a Dios y a las riquezas, ¿cierto? Jesús puso en el mismo punto las dos cosas. O sea, puede ser tan fuerte el dinero en nuestras vidas, el amor al dinero, que seamos sus esclavos, o puede ser tan fuerte nuestro amor a Jesús, que seamos sus siervos, ¿sí? Entonces preguntémonos, ¿nos importa más el dinero o obedecer a Dios? Porque a este hombre le importa más los mandamientos de Dios, más que el oro refinado. Y ojo que en ese tiempo, como hoy en día, el oro es un metal precioso y es sumamente costoso. Y el oro representa muchas riquezas, pero muchas. Y este hombre decía, no me interesan las muchas riquezas, me interesa tu palabra, me interesan tus mandamientos, me importas tú, Señor. Ahora, 128 dice, por eso tomo en cuenta todos tus preceptos y aborrezco toda senda falsa. Eso es una señal de ser un hijo de Dios, que para mí tomo en serio todo lo que la Biblia dice, no solamente una parte, no solo la parte que me conviene, todo, porque lo quiero todo de Dios. Y dice que aborrezco toda senda falsa. La pregunta es, realmente la palabra aborrecer es una palabra muy fuerte, porque no es que, ay, odio, no me gusta, no, aborrezco, no quiero el pecado en mi vida. Bueno, te podrías preguntar, ¿realmente esa es tu actitud? ¿Esa es nuestra actitud? ¿Esa es nuestra lucha allí, Señor? No quiero el pecado, no quiero lo falso, quiero lo verdadero, ¿cierto? Ahora dice el 129, tus estatutos, o sea, tus mandamientos, tu palabra, tus leyes son maravillosas. Son maravillosos, por eso los obedezco. Creo que está muy claro por qué él obedece. 130 dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Acá la palabra sencillo significa ignorante, el que no tiene entendimiento.
Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que reconocer nuestra ignorancia, que no tenemos entendimiento, pero que poco a poco Dios nos va dando sabiduría. También recordemos que el libro de Proverbios y también el libro de Salmos, ¿cierto? Hablando del Salmo 119, habla mucho del sencillo, habla mucho de los simples, ¿cierto? Cuando se refiere al simple, habla de aquel que no tiene entendimiento. Bueno, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, somos tan simples, somos tan sencillos, no tenemos entendimiento de las cosas de Dios. Pero a medida que va pasando el tiempo y que vamos teniendo una relación con Jesús, así directa, con su palabra todos los días, entonces Dios nos va dando sabiduría y nos va dando entendimiento. Verso 131 dice: jadeante abro la boca porque ansío tus mandamientos. Quiero ser honesto con ustedes. Cuando yo leo esto, yo digo: Dios mío, ¿cuándo voy a llegar en mi vida a tener este nivel de deseo por la palabra de Dios? Y si uno se preguntará, bueno, ¿cuál es el nivel al que Dios quiere llevarme en mi relación con Él? Es este. O sea, este es el vivo ejemplo de lo que Dios quiere llevarnos. Y ese es el vivo ejemplo de nuestras vidas, ser como Jesús. ¿Por qué? Porque así como este hombre anhela profundamente hacer la voluntad de Dios y conocerlo y conocer sus mandamientos, es de la misma forma que vemos en la vida de Jesús como él anhelaba y hacía la voluntad del Padre, ¿cierto? Entonces, mientras aumenta, mira, quiero decirte esto para que lo tengas ahí en cuenta. A medida que aumenta nuestro deseo por la palabra de Dios, aumenta nuestro deseo por conocer a Dios. Y a medida que aumenta nuestro deseo por conocer a Dios, entonces se va restando en nuestras vidas el deseo por el pecado. Eso es como una ecuación, y yo lo he vivido. Cuando uno se descuida con la Biblia, con la palabra, de pronto empiezan las tentaciones muy fuertes en nuestras vidas. Pero cuando nosotros estamos deseosos de conocer la palabra de Dios, aunque hay tentaciones, no nos sentimos tan atraídos por esas cosas, porque es más fuerte lo de Dios en nosotros. Obviamente siempre vamos a ser tentados, eso está en la Biblia y es real, creo que nadie puede negarlo, pero ¿dónde está nuestro deseo? ¿Cierto? ¿Dónde está nuestro deseo? Y es posible, quiero decirte, es posible. Y eso es un reto para mí, es un reto para nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, como legado, el poder tener un deseo profundo por la palabra de Dios. Y eso se tiene que notar en nuestras vidas. Ahora, quiero concluir con esto porque no quiero extenderme mucho tampoco. Y es que el verso 136 dice: ríos de lágrimas brotan de mis ojos, porque tu ley no se obedece. Y acá se cierra, digamos que cerramos el punto de esta parte y podemos entender muy bien muchas cosas. ¿Por qué? Porque realmente este hombre llora porque no se obedece la ley de Dios, porque él siente un celo por Dios. ¿Qué significa eso? Que a este hombre le molesta cuando la gente no obedece a Dios. La pregunta es, cuando nosotros escuchamos las noticias, cuando vemos actitudes de otras personas que no conocen a Dios, ¿nos quedamos normal o realmente nos sentimos indignados? Y con esto no quiero decir que vamos a ir como descubriéndole los pecados a todo el mundo. Lo que hiciste tú, no se trata de eso. No es eso lo que está enseñando la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que en mi corazón me siento indignado por lo que el mundo hace, que Dios odia, que es el pecado, ¿cierto? No podemos ser indiferentes al pecado que hay en el mundo, en nuestras vidas. No podemos ser indiferentes, porque si somos indiferentes significa que entonces no estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, porque nos da lo mismo si la gente ofende o no ofende a Dios. Y a este hombre no le daba lo mismo. Se sentía profundamente entristecido por aquellos que ofenden a Dios. La pregunta es, cuando vemos las noticias, ¿nos sentimos y realmente nos duele nuestro corazón cuando hay gente que ofende a Dios con su estilo de vida, con sus actitudes, con lo que dicen, con lo que promueven que se haga? Esa es una característica muy, muy clara de tener amor por la palabra de Dios. Y bueno,
Esto fue el Salmo 119, lo que pudimos compartir el día de hoy. Así que los invito a que oremos y podamos meditar y rogarle al Señor que realmente nos ayude a vivir su palabra y apasionarnos por su palabra. Porque si realmente este hombre se sentía profundamente atraído por la palabra de Dios, más que por tener riquezas, es porque hay tanto, pero tanto en la palabra, hay tanto poder, hay tanto que descubrir, hay tanto que entender, hay tanto que deleitarnos, que aún no hemos descubierto, que si se lo pedimos a Dios y si perseveramos en eso, sé que Él lo va a hacer en nosotros. Así que oremos. Señor, gracias por este tiempo que hemos estado compartiendo tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Por favor, pon un hambre en nosotros por ti. Pon un hambre en nosotros por tu palabra. Señor, eso no tiene que ver con que seamos jóvenes o adultos o adolescentes o niños. Yo te pido que por todos aquellos, Señor, que puedan estar escuchando este mensaje, pon hambre por tu palabra, por hambre por conocerte, y que seamos una iglesia, que seamos unos jóvenes, Señor, que tengamos, nos duela cuando nosotros no te obedecemos, pero que también nos duela cuando otros no te obedecen, y no seamos indiferentes, Señor. Por favor, perdona nuestros pecados, nuestra maldad, límpianos, Señor, a través de tu palabra. Y permítenos que con tu Espíritu Santo, como nuestro Maestro, podamos todos los días aprender de ti y conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición, legado, haber podido estar con ustedes, compartir este tiempo. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales y les pido que estemos conectados y compartiendo todo esto, porque saben que cada día queremos ser más y más influencia a través de la palabra de Dios. Dios los bendiga y un gran abrazo.